Romanos 7:19 dice, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Él no quería hacer lo malo. No sé por qué estaba haciendo, qué estaba pasando, pero él se daba cuenta que el bien que quería hacer no lo hacía. Él se dio cuenta que solamente el alma y el espíritu se podían convertir. Transformación, metamorfosis. Solo el alma y el espíritu. Nuestra carne no. Nunca se va a convertir. Ella siempre querrá pecar. Pablo lo entendió. Y hoy en día muchos cristianos todavía no han entendido eso. Que la carne no quiere ni puede convertirse. Ella no va a ser transformada por ahora. La carne es la causa que hace que un cristiano honesto, alguien que ha nacido de nuevo, termine haciendo cosas malas, lo que no quiere hacer. El problema de Pablo no era el deseo de hacer lo correcto. No, no era eso el problema de Pablo, ni la falta de conocimiento, porque nosotros sabemos cómo hacemos el bien, cómo hacer el bien, cómo hacer lo bueno. Nosotros sabemos, porque el Espíritu Santo nos lo ha enseñado, porque la palabra de Dios nos lo ha enseñado. Ese no era el problema de Pablo. Él esperaba hacer lo que Dios quería que él hiciera. Ese era el sueño de él, como es el sueño de todos nosotros. ¿Cuál era el problema de Pablo en ese momento? Que le faltaba poder. Él le faltaba poder, porque quería hacer el bien, pero no lo hacía. No podía hacerlo, le faltaba algo, le faltaba poder. En el 7:20 dice, y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que hace, sino el pecado que habita en mí. Él dijo, él dijo, lo que yo estoy haciendo mal, no soy yo, sino el pecado que habita en mí. ¿Cuántos cristianos continuamente están dando golpes de pecho y se sienten, pierden el gozo, la alegría, el contentamiento, porque ven que están pecando? Muchos dicen, no, el evangelio no me ha cambiado, el evangelio no me ha transformado, el evangelio no es capaz de hacer nada en mí, porque sigo haciendo lo malo. Cuando Pablo decía esto, no estaba negando su responsabilidad como pecador. Él estaba diciendo que cuando él peca, actúa en contra de su nueva naturaleza, de su nueva criatura, como él es una nueva criatura, es una persona nueva, renovada. Él lo que está diciendo, eso no está diciendo yo no soy responsable. Está diciendo hay algo que no es conforme a la nueva naturaleza que he recibido en Dios. Él sabía que ese impulso a pecar no salía de Cristo, de lo que él había recibido de Cristo, sino de algo que estaba permaneciendo en su ser, en su carne, en su cuerpo, que era el pecado. Dice Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuántos pueden decir, el mal no está en mí? Yo creo que ninguno. Todos tenemos que decir que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, como dice Romanos 7:21. Pablo estaba siendo influenciado por el mal, y el mal salía desde su propia casa, desde su cuerpo, desde su carne, lo empujaba a hacer al mal. Por eso dice que el mayor enemigo del cristiano es ese, su propia casa. Y el cuerpo es la casa del Espíritu Santo. Y ese es nuestro mayor enemigo. Y tenemos que ser conscientes de eso. Pablo sabía que cuando tenía que hacer el bien, cuando tenía que hacer lo que Dios le mandaba hacer, iba a tener que luchar con una fuerza que había dentro de él, la de la carne, la de los miembros,
la de su cuerpo. ¿Ok? Y en el 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Usted puede decir lo mismo, yo puedo decir lo mismo. ¿Tú puedes decir lo mismo? Porque según el hombre interior, en nuestro corazón, en nuestras entrañas, allá me deleito en la ley de Dios. En mi hombre interior se deleita en lo que la palabra me manda hacer, en lo que la palabra me ha enseñado. Pablo decía eso y estaba consciente de eso. Pero también Pablo estaba consciente de otra ley, la del 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela con la ley de mi mente. En la mente todos queremos servir, queremos hacer las cosas bien, ser honestos, transparentes, tener fe, tener confianza, saber que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Pero hay otra que lo lleva cautivo, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, su cuerpo, su carne. Él sabía que el impulso a pecar veniera de su cuerpo, de su carne. Y esta es la batalla que todos nosotros como cristianos tenemos que enfrentar día a día, cuando intentamos obedecer a Dios, cuando intentamos hacer como el Espíritu Santo nos manda a hacer, nos ha enseñado. Continuamente, hermanos, es una batalla que tenemos que enfrentar porque la carne ahí estará siempre activa, intentando llevarnos al otro lado. Dios nos dice, pensemos así, hagamos así, actuemos así, esperemos así. Pero la carne no se va a quedar quieta, siempre va a actuar, porque la carne, según Pablo, está llena de maldad. Así que usted y yo tenemos que enfrentar continuamente este problema que hay en nosotros cuando intentemos obedecer a Dios. ¿Cuál es el reto de nosotros como vivir como Dios quiere que lo hagamos? ¿Verdad? Ese es el reto. Cada día tenemos que soñar con vivir como Dios nos enseñó, como Él lo hizo, como Él quiere que lo hagamos. Cuando el cristiano hace lo que su espíritu y su alma no quiere hacer, ¿por qué es? Porque está siendo gobernado ¿por quién? Por la carne. Es decir, por el pecado, porque ahí reside, habita el pecado. Todos sabemos que Dios hizo al hombre con tres partes, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Y los tres eran puros, totalmente puros. Yo creo que ninguno de nosotros nos imaginamos lo que es un cuerpo puro. Un ser humano, mente pura, espíritu puro, cuerpo puro, wow. Yo creo que es algo increíble. Lo que puede hacer, lo que puede ser, yo creo que no creo que llegue a la imaginación nuestra. Lo que ese amalgama, esas tres partes son cuando conservan la pureza. ¿Qué fue lo que pasó? Que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Empezaron a conocer el mal y el bien. Antes no, porque para ellos Dios los guiaba siempre. No tenían necesidad de conocer el mal. Dios los iba a guiar siempre por el bien. Cuando uno conoce el bien, no quiere el mal. Pero ellos se dejaron guiar. Satanás logró apartarlos de Dios. Porque ellos quisieron conocer el bien del mal, no como yo creo que Dios alguna vez, porque si estaba en el Edén, Dios iba a enseñarnos el bien y el mal, pero a su forma. Cuando tuviéramos cabeza para eso, entendimiento, inteligencia, porque éramos creados, ¿no? Ignorantes, pero Satanás se adelantó. Dios serán como Dios. Y se tomaron de la mano de Satanás. Y entonces, ¿qué hizo Satanás? Malformó la mente y las emociones, puras, perfectas. Pero Satanás las malformó.
malformó la voluntad, es decir, malformó el alma. Hay alma, pero malformada. No era como Dios tenía en su mente. Es como la va a tener y como la vamos a ver en la patria celestial, en la eternidad. Pero ahí Él quería que estuviéramos así, llevarnos allá. Pero no, Satanás malformó el alma. Y el cuerpo lo corrompió, lo pervirtió, lo echó a perder totalmente, lo llenó de maldad. Tanto que ese cuerpo no puede cambiar, no puede ser transformado. No quiere ni puede, ni aunque quiera podrá, porque está echado a perder totalmente. Escuche bien, Pablo nos enseñó que después de ser salvos por la gracia de Dios, nuestra carne permanece igual de corrupta, malformada, y será así siempre mientras estemos en este mundo, hermanos. Pero ¿qué pasa con el pueblo cristiano a veces? Nos descuidamos. Estamos andando con el enemigo ahí y no le prestamos la atención suficiente, no la trancamos, no le impedimos que se manifieste, no la mantenemos en orden, porque ella siempre va a estar ahí. No podemos descuidarnos. Hermano, no importa cuánto tiempo llevemos de ser salvos o cuánto hayamos crecido en el Señor. Siempre, siempre, siempre habrá en nuestra carne pecado. Espiritualmente no habrá nada bueno en ella, como dijo Pablo. Nada bueno en ella hay espiritualmente. No. Dice Romanos 8, 7 al 8, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Cuándo? Desde antes de ser convertidos, cuando somos convertidos y ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se tendrá la carne esa característica? Hasta que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y el 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, si le hacemos caso a la carne, estaremos como las veletas. No tendremos la seguridad de quien hemos creído. Andaremos como un yo-yo, para arriba, para abajo, creyendo, no creyendo, desbaratados, gozosos. Filipenses 3:21 dice, el cual transfigurará, hablando del cambio que va a haber. ¿Cuándo va a ser nuestra carne transformada? Filipenses 3:21 dice, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Este cuerpo va a ser transformado. Pero mientras tanto tenemos que tener un cuidado, como cuando uno se come un tamal con un poco de agujas o espinas. Hay que tener mucho cuidado. Porque esa contaminación, eso que sale de la carne, nos puede destruir, nos puede herir. ¿Sabe que Satanás desea que pensemos que nuestra carne está convertida? Y muchas veces vivimos creyendo que nuestra carne está convertida. Y nos olvidamos de lo que Pablo nos ha enseñado, de lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. No, hermanos. Después de ser salvos, nuestra carne no es transformada. Y el diablo quiere que pensemos que sí, que no le hagamos caso, que le echemos la culpa al hermano, a la hermana, a la iglesia, al frío, al calor, etcétera, etcétera. No tengo el gozo, no tengo la alegría, porque es que esto. No, es nuestra carne que nos está desviando de la verdad.
tenemos que preocuparnos. Porque hay pecado, hay poder de pecado en la carne. Tenemos que, dice Pablo, no hay sino solo maldad. Entonces el diablo quiere que pensemos así, que no nos cuidemos, que estemos tranquilos. ¿Para qué? Para mantenernos vulnerables. El diablo no está atacando continuamente, ni menos al cristiano. El diablo sabe dónde dar, molesta por aquí, molesta por allá, pero prepara todo para dar el zarpazo. Quiere que nos mantengamos vulnerables para que en el menor descuido de nuestra vida espiritual, cuando descuidamos nuestra vida espiritual, cuando dejamos de creer, cuando dejamos de confiar, cuando dejamos de obedecer, cuando empezamos a lamentarnos, cuando empezamos a dar gloria al infierno con nuestra quejabanza, etcétera, etcétera. Él espera ese momento cuando estemos muy vulnerables. Cuando inocentemente estemos siendo gobernados, inocentemente de parte nuestra, estemos siendo gobernados por la carne. Él sabe cuando está, a veces somos más carnales, aunque estemos cantando y estemos como estemos, pero quien nos está gobernando es la carne. Él quiere tomarnos, Él sabe cuándo estamos más allá que aquí, cuando estamos viviendo carnalmente. Y entonces Él aprovecha ese tiempo para meternos su veneno y vivir sin fe, vivir como estábamos viviendo antes de hacer las cosas que estábamos haciendo antes de ser transformados, de ser rescatados, de ser nuevas criaturas. Porque el diablo continuamente está buscando. Mire, dice que Satanás está en el corazón, está en la carne. Es como que se metió allí porque es el mal. Satanás es el mal. Y dice que allí no hay sino solo mal. Es como su sitio donde, su tarima, digámoslo así. Es su sede. Allí está. Y él siempre querrá herirnos, dañarnos, destruirnos. Tengamos cuidado, hermanos. Cuidado con nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento debe ser santo, tal como Cristo. No descuidemos ese comportamiento que hay en nosotros. Nosotros mismos tenemos que analizarnos día a día, meditar cómo estamos. Y cuando sabemos que es un espíritu de Dios y un espíritu del diablo. En Dios no hay confusión. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo transparente, todo lo que da vida viene de Él. Si hay otro espíritu entre nosotros, por más espirituales que nos sintamos, sepamos que es la carne, que ahí no está Dios. No descuidemos la capacidad, el poder que hay en la carne. A veces nos creemos tan espirituales o tenemos valores cristianos fuertes, hermano. No, es que, hermano, eso es cierto y eso lo hemos vivido todos, que creemos que nosotros no vamos a flaquear, que nosotros somos personas inmunes a las concupiscencias de la carne, a ese llamado de la carne. Y corremos continuamente el pecado, corremos continuamente la posibilidad de ser separados de Dios, alejados de Dios. Recuerde, separados, alejados de Dios significa que ya tú no piensas igual, no sientes igual, ya vas según la carne, vas según vas según, pero no según Dios. Y no podemos sentirnos invulnerables, hermanos, o sentirnos súper espirituales, porque hemos llegado tan alto, tenemos unas máximas cristianas bien arraigadas dentro de nosotros, ¿no, hermanos? Porque todo ser humano tiene carne y tiene lujuria, la lujuria de la carne. Tiene pecado, incluyendo a todo creyente, sea el que sea. No podemos descuidarnos. Por ejemplo, no podemos ir a lugares donde podemos ser tentados sexualmente. Imagínese que usted va por allá y lo invitan por allá a un sitio, una discoteca o algún sitio donde le dan un traguito, donde usted es un cristiano tremendo, pero
De repente puede ser engañado, puede ser seducido por una ramera, puede ser seducido por algo, por un hombre. Aunque es cristiano, porque la carne sigue estando en ti, sigue estando en nosotros, ella no se ha quitado. La concupiscencia sigue ahí. La concupiscencia de la carne sigue ahí. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Satanás, todos vemos cómo Satanás continuamente está destruyendo a santos, santos fuertes, pastores, predicadores, gente que realmente se convirtió. Y de repente los vemos en el piso, porque él creyó que su carne se había convertido, porque él creyó que su carne era como su alma y como su espíritu, transformado, nuevas criaturas, y se descuidó. Y de pronto se sintió, no, yo ya soy cristiano, ya amo a Dios, Dios es lo mejor para mí. Pero mentiras. Había una parte de su ser dentro de él que lo puede hacer sucumbir y hacer lo incorrecto. Pablo advierte, Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a las concupiscencias del cuerpo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El cuerpo está lleno de maldad. La carne está llena de maldad. Pero ella no debe reinar. No tenemos que hacerle caso a la carne. No podemos obedecer a las concupiscencias que hay dentro de ella. No, según Romanos 6:12. No olvidemos que el pecado siempre estará en nuestra carne. ¿Qué hacemos para neutralizar ese pecado? ¿Cómo hacemos para neutralizar el pecado que por naturaleza está en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, en nuestra carne? ¿Qué hacemos para neutralizarlo? ¿Sabe qué es neutralizar? ¿Ah? Que le quita todo el poder para que pueda hacer algo, ni esto ni lo otro. ¿Qué tenemos que hacer? Según lo que leímos, no permitir que Él reine. No permitirle que Él reine sobre el espíritu. No permitir que Él reine sobre la mente de Cristo que tenemos ahora, renovada y cambiada. Sino tenemos que tenerlo ahí quieto, neutralizadito, quieto. Ahí está, sí, pero ni para aquí ni para allá, amigo. Usted no hace nada. Porque si le damos un poquito de libertad a la carne, si le permitimos que se manifieste una gotica, hermanos, esa carne puede hacer en nosotros un gran daño, nos puede destruir nuestra fe, puede destruir nuestra alegría, puede destruir nuestra confianza, puede destruir nuestras relaciones, puede destruir nuestro ministerio. Aún, hermanos, con las cosas que escuchamos. Si usted está escuchando una música como las que hoy se ve de Bad Bunny, ¿no? De toda esta gente, música prostituida totalmente. Y usted no, ya soy espiritual, ya yo. Mentira, un hombre de Dios, una mujer de Dios ahí está bien, pero póngase a escuchar eso y verá que va a levantar esa concupiscencia que hay en su carne y la va a llevar a pecar, la va a destruir. Tengamos cuidado, hermano, porque tenemos la carne y no podemos estar en lugares, en entornos donde hay pecado. Una película nomás. Usted es un cristiano y salió lleno del Espíritu Santo, del culto y se siente bien, pero llega a ver una película y de repente empieza a ver escenas que despiertan su lascivia, su lujuria y lo pueden destruir. ¿Por qué? Porque la carne no se ha convertido. Protejámonos de ella, hermanos. Porque si cedemos un poquito, pensando que somos fuertes y que podemos vencerla, vamos a ser derrotados. Porque la carne es fuerte. Pablo, mire lo que, y ya termino. Pablo en Romanos 8:1, eso es el capítulo 7 de Romanos. En Romanos 8:1, mira lo que él enseña. Lo voy a leer.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como dijimos, no sé si lo dijimos la semana pasada, a veces creemos que tenemos demonios y tenemos cantidad de cosas o que hay muchos demonios en los aires que nos están dañando y destruyendo, cuando realmente es nuestra carne, que no le estamos teniendo cuidado, no la estamos poniendo en su sitio. Dice Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia que hay en la palabra de Dios es para quien anda conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En qué pensamos? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? La maldad, todo lo que es malo está en la carne. Es ella lo que desea, lo apetece, la carne, porque el Espíritu y el alma, cuando es ya cautivada por Dios, cuando ya es dominada por el Espíritu Santo, cuando está llena de la gloria de Dios, no desea el pecado. Al contrario, lo aborrece. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse es hacer lo que la carne quiere. Produce muerte. Algunas veces, siempre. ¿Qué es muerte? Que estiró ¿Qué es muerte, hermanos? A ver si. ¿Cómo? Nos separamos de Dios, ya no pensamos tan igual. Es poquito a poco. Nos separamos. No, no puedo pensar mal, pero ya empezamos. No, pero una sola vez. Pero no, pero mi hermano lo hace, o es la moda, o eso no tiene nada. Y nos vamos separando, separando, separando. Muriendo, muriendo, muriendo. Hasta que caemos. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Quién vive según el Espíritu? Aquel que tiene el Espíritu Santo morando, habitando en él. Porque hay cristianos que a veces tienen el Espíritu en diferentes, en pedacitos de su vida, en momenticos, cuando la iglesia, cuando tienen una dificultad, o cuando todo les va bien o algo. El Espíritu Santo tiene que morar, tiene que habitar, tiene que permanecer en nosotros, porque entonces estaremos viviendo en el Espíritu. Si no habita, si no permanece, el Espíritu Santo no está donde hay maldad. El Espíritu Santo no está, no se amaña donde hay lascivia, donde hay mentira, donde hay celos, donde hay el Espíritu Santo ahí se contrista, ahí no está. Dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios. Si el Espíritu que levantó de los muertos, el Espíritu de Dios, a Jesús, mora en nosotros, vamos a ser vivificados. Romanos 8:12. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. La carne no nos ha dado nada, hermanos. ¿Qué nos ha dado la carne? Nada, tristezas, dolores, amarguras. No tenemos que vivir conforme a la carne porque no le debemos nada, al contrario, es nuestro obstáculo, es nuestro tropiezo. Deudores no somos a la carne, somos deudores al Espíritu de Dios. Romanos 8:13, al Espíritu que hay dentro de nosotros, que de alguna forma nos ha permitido crecer en Dios, nos ha permitido entenderlo, conocerlo. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén.
¿Qué piensas? ¿Cómo estás tratando tu carne? ¿La estás cuidando, embelleciendo? Cada día la vanidad, el orgullo, la malicia. ¿Qué? Todo eso está en la carne. Porque somos nuevas criaturas, transformados. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En nuestro espíritu, en nuestra alma. En nuestra carne van a ser nuevas, pero no ahora, cuando seamos levantados. Pongámonos de pie, por favor. Yo quiero que usted hoy reconozca, como Pablo, que el mal está dentro de usted, arraigado. Que el mal está allí y estará siempre mientras esté en esta tierra. En su carne está el odio. En nuestras carnes, ahí es donde se aloja el odio, la amargura, en nuestros miembros, la desesperanza, la incredulidad, el orgullo. Todo eso está ahí. Porque algún momento en nuestra vida lo sufrimos, ¿no? A veces cuando bebé uno sufre eso. Todo está allí. Ahí está la concupiscencia. Y la podemos en cualquier momento resucitar. Pero nosotros ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo quiero que usted cierre sus ojos y observe lo que hay allí. Revisa un poquitico tu vida y observa qué cosas está haciendo. No es porque la palabra de Dios no sea capaz de cambiarte, o porque ya no haya sido transformado, porque no eres criatura de Dios. No es por eso. O porque Dios no te tiene en cuenta, o porque no hay poder en ti. No es eso. Es porque no te has dado cuenta que la carne está en ti y que en ella hay toda clase de mal. Así de que en el nombre de Jesús, pídale ahora al cielo: Señor, ayúdame a entender, a comprender el pecado que mora en mí. Señor, que yo continuamente esté cuidándome de aquellas cosas que se manifiestan en mi vida y que no son parte de un hijo de Dios, de una persona salvada, nueva criatura como soy hoy. Ayúdame a entenderlo, a comprenderlo y a enfrentarme con quien tengo que enfrentarme. No contra Satanás, no contra el hermano, no contra otra persona, no contra yo mismo, sino contra la carne. Y someter la obediencia a tu palabra. Señor, no permitas que la carne robe mi fe, mi confianza, mi tranquilidad, mi seguridad, mi paz, mi alegría, mi contentamiento, mi seguridad. Dios de los cielos, no permitas que mis deseos, mis buenos deseos, la mente de Cristo que tú me has dado, sea estorbada o trastocada o confundida por la acción de la carne en mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, a vivir conforme el Espíritu y a rechazar toda obra de la carne. Señor, ahora entiendo por qué tú dices que nuestro mayor enemigo está dentro de nosotros. El enemigo al que más tenemos que trabajar, el que más tenemos que mantener en orden, en línea, es nuestra carne. Es la concupiscencia en nuestra carne. Allí está alojado todo aquello que es contrario a la palabra de Dios. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, porque nos has salvado, Señor. Dígale: Señor, aunque tengo poquito tiempo en el Evangelio, aunque tengo poquito tiempo que he creído en ti, aunque, Señor, mi fuerza no es vasalladora, Señor, pero te tengo a ti. Ahora soy salvo, ahora soy nueva criatura. Ahora sé que mi alma, que mi ser ha sido cambiado. Señor, ahora sé que hay en mí tu espíritu y hay victoria porque tú has transformado mi espíritu. Ahora mi espíritu te anhela, te desea. Y mi alma también está siendo cambiada. Mi mente, Dios, mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad.
Ahora ya no soy como antes, Señor. Señor, no permitiré que la carne que hay en mí destruya, mengue el poder y la gracia que tú me has dado a través del Espíritu, a mi espíritu y a mi alma, a mi mente, en el nombre de Jesucristo. Yo no sé si usted quiere comprometerse hoy a tener más cuidado de la carne. Si usted quiere comprometerse hoy a tener más cuidado de la carne, a abrir sus ojos, a ponerse unos binóculos bien grandes para ver bien, cuando la carne es la que se está manifestando y quiere recibir poder de Dios, hoy, esta mañana, decirle: Dios, ayúdame, ayúdame, porque contra esto lucho. Quiero que pase aquí, vamos a hablar con usted.